El apóstol Felipe, originario de Betsaida, lugar de origen de Lázaro y María, amigos íntimos de Jesús, era un seguidor de Juan el Bautista que estuvo presente en el bautizo de Jesucristo. Cuando Jesús decide empezar su prédica en la tierra, se dirige a Felipe y le dice: sígueme. Desde ese momento, Felipe será uno de los más cercanos seguidores de Jesucristo y formará parte de los 6 primeros apóstoles, Andrés, Pedro, Juan, Santiago y Natanael, que luego traerían a los 6 restantes. Hoy en día, conocemos un texto denominado el Evangelio de Felipe. Este evangelio fue encontrado en las cuevas de Nag Hammadi en Egipto, en los años 50 y se calcula que fue escrito entre el 180 y el 250 después de Cristo. Probablemente, nunca sabremos si este evangelio es el mismo que relataba el apóstol Felipe. Pero, por alguna razón lleva el nombre del apóstol. El relato escrito en copto consta de 143 sentencias, proverbios y parábolas atribuidas a Jesús. Dista mucho de las historias estructuradas y novelescas, que sobre Jesús presentan los evangelios canónicos. Si este fuera el evangelio que realmente escribió el apóstol Felipe, la Iglesia Católica tendría varios argumentos para no haberlo incluido en el Nuevo Testamento. Analizando el contenido del evangelio, nos damos cuenta del real peligro que podría haber significado para la naciente Iglesia y para la construcción del dogma cristiano. Hay 3 pasajes en el texto, que no podían ser admitidos por la Iglesia Católica de la época, y que aún hoy en día serían censurados. El primer pasaje sugiere una relación amorosa, esposo-esposa, entre Jesús y María Magdalena. Entonces los templarios tenían razón, al venerar a María Magdalena como la portadora del grial o la sangre real de Jesús. Si tomamos que este evangelio efectivamente y según la ciencia de hoy se escribió a solo 100 años de la muerte de Jesús, entonces podemos decir que la historia del matrimonio entre Jesús y Magdalena, no es moderna, sino que era un hecho consumado en tiempos contemporáneos a Jesús y sus seguidores. Concretamente Felipe nos dice, Evangelio de Felipe 32. 3, eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. En esos tiempos no exilia la palabra matrimonio, para designar a una pareja que estaba unida en matrimonio, se le llamaba a la mujer compañera. O sea, Felipe nos dice que Magdalena era la esposa de Jesús. Pero, esto no termina aquí, otro pasaje niega que la Virgen María haya sido fecundada por el Espíritu Santo. Evangelio de Felipe 17. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo, estos se equivocan, no saben lo que dicen. Cuando jamás ha concebido de mujer una mujer. María es la Virgen a quien ninguna potencia ha manchado. Ella es un gran anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta Virgen que ninguna potencia ha violado, mientras que, las potencias se contaminaron. El Señor no, hubiera, dicho, Padre mío que estás en, los cielos, de no haber tenido, otro, Padre, sino que habría dicho simplemente, Padre mío. Finalmente, un memorable pasaje gnóstico sugiere que Jesús no resucitó de la muerte, sino que tuvo una resurrección anterior a su muerte. Evangelio de Felipe 21. Los que dicen que el Señor primero murió y resucitó, se engañan, pues primero resucitó y, luego, murió. Si uno no consigue primero la resurrección, morirá, tan verdad como que, Dios vive, morirá. Un texto con este contenido nunca será aceptado por la Iglesia Católica pues ataca los dogmas fundamentales de su doctrina. Jesús tenía una relación especial con María Magdalena, matrimonio, la Virgen María no fue virgen, y no hubo resurrección. Los templarios, tenían esta información y en consecuencia obraron, pues este fue y es uno de sus secretos guardados y mientras les hacían creer a la Iglesia que seguían sus dogmas, en secreto crearon una nueva orden templaria, el Secretum Templi, que se mantuvo muy lejos del Vaticano y tuvo su propia agenda para perpetuar estos secretos. Evangelio según Felipe. Un hebreo hace un hebreo y se le denomina de esta manera, prosélito. Pero un prosélito no hace otro prosélito, algunos son como, y crean otros sin embargo, se contentan con llegar a existir. 2. El esclavo solo aspira a ser libre y no ambiciona los bienes de su señor, pero el hijo no es solo hijo, sino que reclama para sí la herencia del padre. 3. Los que heredan de los muertos están muertos ellos mismos y son herederos de quienes están muertos.
Los que heredan de quien está vivo viven ellos mismos y son herederos de quien está vivo y de quienes están muertos. Los muertos no heredan de nadie, pues ¿cómo va a heredar el que está muerto? Si el muerto hereda de quien está vivo, no morirá, sino que vivirá con tanto mayor motivo. 4. Un hombre pagano no muere, pues realmente no ha vivido nunca, para que luego, pueda, morir. El que ha llegado a tener fe en la verdad, ha encontrado la vida y corre peligro de morir, pues se mantiene vivo. 5. A partir de la venida de Cristo, el mundo es creado, las ciudades son embellecidas y se retira lo que ha fenecido. 6. Mientras éramos hebreos, éramos huérfanos, teníamos, solo, nuestra madre. Pero al hacernos cristianos surgieron un padre y una madre para nosotros. 7. Los que siembran en invierno, cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano es el otro eón. Sembremos en el mundo para que podamos cosechar en verano. Por ello es conveniente para nosotros no hacer oraciones en invierno. Al invierno le sucede el verano, pero si uno se empeña en cosechar en invierno, no hará cosecha, sino que erradicará. 8. De la misma manera que uno como este, él, no, producirá fruto, y no solo, sino que incluso en el otro sábado permanece, estéril. 9. Cristo vino para rescatar a algunos, para salvar a otros y redimir a otros. Él rescató a los foráneos y los hizo suyos. Él segregó a los suyos, ignorándolos según su voluntad. No solo al manifestarse se desprendió del alma cuando le plugo, sino que desde el día mismo en que el mundo tuvo su origen, la mantuvo depuesta. Cuando quiso vino a recuperarla, ya que ésta había sido, previamente, ignorada, había caído en manos de ladrones y había sido hecha prisionera. Pero él la liberó, rescatando a los buenos que había en el mundo y, también, a los malos. 10. La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí, siendo imposible separar a unos de otros. Por ello ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte muerte. Así que cada uno vendrá a disolverse en su propio origen desde el principio, pero los que están por encima del mundo son indisolubles y eternos. 11. Los nombres que se dan a las cosas del mundo son susceptibles de un gran engaño, pues distraen la atención de lo estable, y la dirigen hacia lo inestable. Y así quien oye la palabra Dios entiende no lo estable, sino lo inestable. Lo mismo ocurre con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la vida, la luz, la resurrección, la Iglesia, y tantos otros. No se entienden los conceptos estables, sino los inestables, de no ser que se conozca, de antemano, los primeros. Estos están en el mundo, si estuvieran en el león, no se les nombraría nunca en el mundo ni se les echaría entre las cosas terrenas, ellos tienen su fin en el león. 12. Solo hay un nombre que no se pronuncia en el mundo, el nombre que el Padre dio al Hijo. Es superior a todo. Se trata del nombre del Padre, pues el Hijo no llegaría a ser Padre si no se hubiera apropiado el nombre del Padre. Quienes están en posesión de este nombre lo entienden, pero no hablan de él, mas los que no están en posesión de él no lo entienden. La verdad ha creado, diversos, nombres en este mundo, porque sin ellos es de todo punto imposible aprehenderla. La verdad es, pues, única y múltiple por causa nuestra, para enseñarnos a través de muchos este único nombre, por amor. 13. Los arcontes quisieron engañar al hombre, viendo que éste tenía parentesco con los verdaderamente buenos, quitaron el nombre a los que son buenos y se lo dieron a los que no son buenos con el fin de engañarle a través de los nombres y vincularle a los que no son buenos. Luego, en el caso de que quieran hacerles un favor, harán que se separen de los que no son buenos y los integran entre los que son buenos, que ellos, ya, conocían. Pues ellos pretendían raptar al que es libre y hacerlo su esclavo para siempre. 14. Hay potencias que son otorgadas al hombre, pues no quieren que éste llegue a salvarse, para que ellas consigan ser, pues si el hombre se salva, se hacen sacrificios, y se ofrecen animales a las potencias. Es a estas, a quienes se hacen tales ofrendas, que, en el momento de ser ofrecidas estaban vivas, pero al ser sacrificadas murieron. El hombre, por su parte, fue ofrecido a Dios estando muerto y vivió. 15. Antes de la venida de Cristo no había pan en el mundo. Lo mismo que en el paraíso, lugar en que moraba Adán,
había aquí muchos árboles para alimento de los animales, pero no había trigo como alimento para el hombre. Este se nutría como los animales, pero al venir Cristo, el hombre perfecto, trajo pan del cielo para que el hombre se nutriera con alimento de hombre. 16 Los arcontes creían que por su fuerza y por su voluntad hacían lo que hacían, pero es el Espíritu Santo el que operaba en todo ocultamente a través de ellos según su voluntad. Ellos siembran por todas partes la verdad, que existe desde el principio, y muchos la contemplan al ser sembrada, pero pocos de los que la contemplan la cosechan. 17 Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo, estos se equivocan, no saben lo que dicen. Cuando jamás ha concebido de mujer una mujer. María es la Virgen a quien ninguna potencia ha manchado. Ella es un gran anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta Virgen que ninguna potencia ha violado, mientras que las potencias se contaminaron. El Señor no hubiera dicho, Padre mío que estás en los cielos, de no haber tenido otro Padre, sino que habría dicho simplemente, Padre mío. 18 El Señor dijo a los discípulos, entrad en la casa del Padre, pero no toméis ni os llevéis nada de la casa del Padre. 19 Jesús es un nombre secreto, Cristo es un nombre manifiesto. Por eso, Jesús no existe en lengua alguna, sino que su nombre es Jesús, como se le llama generalmente. Cristo, sin embargo, por lo que toca a su nombre en siríaco, es Mesías, y en griego. Y todos los demás lo tienen asimismo con arreglo a la lengua de cada uno. El Nazareno es el nombre que está manifiesto en lo oculto. 20 Cristo encierra todo en sí mismo, ya sea hombre, ya sea ángel, ya sea misterio, incluso al Padre. 21 Los que dicen que el Señor primero murió y resucitó, se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, morirá, tan verdad como que Dios vive, éste morirá. 22 Nadie esconde un objeto grande y precioso en un gran recipiente, sino que muchas veces se guardan tesoros sin cuento en un cofre que no vale más de un maravedí. Esto ocurre con el alma, es un objeto precioso, y ha venido a caer en un cuerpo despreciable. 23 Hay quienes tienen miedo de resucitar desnudos y por eso quieren resucitar en carne, estos no saben que los que están revestidos de carne son los desnudos. Aquellos que osan desnudarse son precisamente los que no están desnudos. Ni la carne, ni la sangre, heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la carne que no va a heredar? La que llevamos encima. ¿Y cuál es, por el contrario, la que va a heredar? La carne de Jesús y su sangre. Por eso dijo él, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí. ¿Y qué es esto? Su carne es el Logos y su sangre es el Espíritu Santo. Quien ha recibido estas cosas tiene alimento, bebida y vestido. Yo recrimino a los otros que afirman que la carne no va a resucitar, pues ambos cierran. Tú dices que la carne no resucitará. Entonces dime, ¿qué es lo que va a resucitar, para que podamos hacerte los honores? Tú dices que el Espíritu está dentro de la carne y que también esta luz está dentro de la carne. Mas el Logos es eso otro que asimismo está dentro de la carne, pues, cualquiera de las cosas a que te refieras, nada podrás aducir, que se encuentre fuera del recinto de la carne. Es, pues, necesario resucitar en esta carne, ya que en ella está todo contenido. 24 En este mundo, aquellos que se ponen un vestido valen más que el propio vestido. En el reino de los cielos valen más, sin embargo, los vestidos que quienes se los han puesto por agua y fuego, que purifican todo el lugar. 25 Los que están manifiestos, lo son, gracias a los que están manifiestos y los que están ocultos, lo son, por los que están ocultos. Hay quienes se mantienen ocultos gracias a los que están manifiestos. Hay agua en el agua y fuego en la unción. 26 Jesús los llevó a todos a escondidas, pues no se manifestó como era, de verdad, sino de manera que pudiera ser visto. Así se apareció, a los grandes como grande, a los pequeños como pequeño, a los ángeles como ángel y a los hombres como hombre. Por ello su logo se mantuvo oculto a todos. Algunos le vieron y creyeron que se veían a sí mismos, mas cuando se manifestó gloriosamente a sus discípulos sobre la montaña, no era pequeño,
se había hecho grande e hizo grandes a sus discípulos para que estuvieran en condiciones de verle grande, a él mismo. Y dijo aquel día en la acción de gracias, tú que has unido al perfecto a la luz con el Espíritu Santo, une también a los ángeles con nosotros, con las imágenes. 27 No despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver al Rey. Nadie podrá ponerse en camino hacia el Rey estando desnudo. 28 Más numerosos son los hijos del hombre celestial que los del hombre terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos, a pesar de ser mortales, cuanto más los hijos del hombre perfecto, que no mueren, sino que son engendrados ininterrumpidamente. 29 El Padre hace un hijo y el Hijo no tiene posibilidad de hacer a su vez un hijo, pues quien ha sido engendrado no puede engendrar por su parte, sino que el Hijo se procura hermanos, pero no hijos. 30 Todos los que son engendrados en el mundo son engendrados por la naturaleza, el resto por el Espíritu. Los que son engendrados por este, dan gritos, al hombre desde aquí abajo, de la promesa, de arriba. 31 El que, por la boca, si el logos hubiera salido de allí, se alimentaría por la boca y sería perfecto. Los perfectos son fecundados por un beso y engendran. Por eso nos besamos nosotros también unos a otros, y recibimos la fecundación por la gracia que nos es común. 32:3 Eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. 33 Padre, Hijo, son nombres simples, Espíritu Santo, es un nombre compuesto. Aquellos se encuentran de hecho en todas partes, arriba, abajo, en lo secreto y en lo manifiesto. El Espíritu Santo está en lo revelado, abajo, en lo secreto, arriba. 34 Las potencias malignas están al servicio de los santos, después de haber sido reducidas a ceguera por el Espíritu Santo para que crean que están sirviendo a un hombre, siendo así que están operando en favor de los santos. Por eso, cuando, un día un discípulo le pidió al Señor una cosa del mundo, él le dijo, pide a tu madre y ella te hará partícipe de las cosas ajenas. 35 Los apóstoles dijeron a los discípulos, que toda nuestra ofrenda se procure sal a sí misma. Ellos llamaban, sal, a, la Sofía, pues, sin ella ninguna ofrenda, es, aceptable. 36 La Sofía es estéril, sin, hijo, por eso se la llama, también, sal. El lugar en que aquellos, a su manera, es, el Espíritu Santo, por esto, son numerosos sus hijos. 37 Lo que el Padre posee le pertenece al Hijo, pero mientras éste es pequeño no se le confía lo que es suyo. Cuando se hace hombre, entonces le da el Padre todo lo que posee. 38 Cuando los engendrados por el Espíritu yerran también por él. Por la misma razón un idéntico soplo atiza el fuego y lo apaga. 39 Una cosa es, Echamot, y otra es, Echmot. Echamot es la Sofía por antonomasia, mientras que Echmot es la Sofía de la muerte, aquella que conoce la muerte, a la que llaman, Sofía la pequeña. 40 Hay animales que viven sometidos al hombre, tales como las vacas, el asno y otros parecidos. Hay otros, sin embargo, que no se someten y viven solos en parajes desiertos. El hombre ara el campo con animales domesticados y así se alimenta a sí mismo y a los animales, tanto a los que se someten como a los que no se someten. Lo mismo pasa con el hombre perfecto, con la ayuda de las potencias que le son dóciles ara, y cuida de que todos subsistan. Por esto se mantiene en pie todo el lugar, ya se trate de los buenos, de los malos, de los que están a la derecha o de los que están a la izquierda. El Espíritu Santo apacienta a todos y ejerce su dominio sobre todas las potencias, lo mismo sobre las dóciles que sobre las indóciles y solitarias, pues Él las recluye para que, cuando quieran. 41 Si Adán fue creado, estarás de acuerdo en que sus hijos son obras nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, estarías también de acuerdo en que su posteridad es noble. Ahora bien, él fue creado y engendró, a su vez. ¿Qué nobleza supone esto? 42 Primero hubo adulterio y luego, vino, el asesino engendrado de adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida como su padre y mató a su hermano. Ahora bien,
Toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es adulterio. 43 Dios es tintorero. Así como el buen tinte, que llaman auténtico, desaparece, solo, con las cosas que con él han sido teñidas, lo mismo ocurre con aquellos a quienes Dios ha teñido, puesto que su tinte es imperecedero, gracias a él resultan ellos mismos inmortales. Ahora bien, Dios bautiza a los que bautiza con agua. 44 Ninguno puede ver a nadie de los que son estables de no ser que él mismo se asimile a ellos. Con la verdad no ocurre lo mismo que con el hombre mientras se encuentra en este mundo, que ve el sol sin ser el sol y contempla el cielo y la tierra y todas las demás cosas sin ser ellas mismas. Tú, en cambio, viste algo de aquel lugar y te convertiste en aquellas cosas, que habías visto, viste al Espíritu y te hiciste Espíritu, viste a Cristo y te hiciste Cristo, viste al Padre, y te harás Padre. Por eso tú, aquí, ves todas las cosas y no te ves a ti mismo, pero allí, sí te verás, pues, llegarás a ser lo que estás viendo. 45 La fe recibe, el amor da. Nadie puede recibir sin la fe, nadie puede dar sin amor. Por eso creemos nosotros, para poder recibir, pero para poder dar de verdad, hemos de amar, pues si uno da, pero no por amor, no saca utilidad alguna de lo que ha dado. 46 Aquel que no ha recibido al Señor es todavía un hebreo. 47 Los apóstoles antes de nosotros, le llamaron así, Jesús el Nazareno, Mesías, que quiere decir, Jesús el Nazareno, el Cristo. El último nombre es, el Cristo, el primero, Jesús, el de en medio, el Nazareno. Mesías, tiene un doble significado, el Cristo, y, el medido. Jesús, en hebreo es la, redención, Nazareno, es la, verdad. El Nazareno, es, pues, la, verdad. El Cristo ha sido medido, el Nazareno, y, Jesús, son los que han sido medidos. 48 Si se arroja la perla a la basura, no por ello pierde su valor. Tampoco se hace más preciosa al ser tratada con ungüento de bálsamo, sino que a los ojos de su propietario conserva siempre su valor. Esto mismo ocurre con los hijos de Dios donde quiera que estén, pues conservan su valor a los ojos del Padre. 49 Si dices, soy judío, nadie se preocupará. Si dices, soy romano, nadie se inquietará. Si dices, soy griego, bárbaro, esclavo o libre, nadie se perturbará. Pero si dices, soy cristiano, todo el mundo se echará a temblar. Ojalá pueda yo, este signo que, no son capaces de soportar, esta denominación. 50 Dios es antropófago, por eso se le ofrece al hombre en sacrificio. Antes de que fuera inmolado el hombre se inmolaban bestias, pues no eran dioses aquellos a quienes se hacían sacrificios. 51 Tanto las vasijas de vidrio como las de arcilla se construyen a base de fuego. Las de vidrio pueden remodelarse si se rompen, pues ha sido por un soplo por lo que han llegado a ser. Las de arcilla, en cambio, de romperse, quedan destruidas, pues no ha intervenido ningún soplo en su construcción. 52 Un asno, dando vueltas alrededor de una rueda de molino, caminó 100 millas y cuando lo desuncieron se encontraba aún en el mismo lugar. Hay hombres que hacen mucho camino sin adelantar un paso en dirección alguna. Al verse sorprendidos por el crepúsculo no han divisado ciudades, ni aldeas, ni creación, ni naturaleza, ni potencia o ángel. En vano se han esforzado los pobres. 53 La Eucaristía es Jesús, pues a este se le llama en siríaco, parisata, que quiere decir, aquel que está extendido. Jesús vino, en efecto, a crucificar el mundo. 54 El Señor fue a la tintorería de Leví, tomó 72 colores y los echó en la tinaja. Luego los sacó todos teñidos de blanco y dijo, así es como los ha tomado el Hijo del Hombre. 55 La Sofía, a quien llaman, la estéril, es la madre de los ángeles, la compañera de Cristo es María, Magdalena. El Señor amaba a María, más que a todos los discípulos, y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿a qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella? 56 Un ciego y un vidente, si ambos se encuentran a oscuras, no se distinguen uno de otro, mas cuando llegue la luz, el vidente verá la luz,
mientras que el ciego permanecerá en la oscuridad. 57 Dijo el Señor, bienaventurado es el que existe antes de llegar a ser, pues el que existe existía y existirá. 58 La superioridad del hombre no es patente, sino oculta. Por eso domina las bestias que son más fuertes que él y de gran tamaño, tanto en apariencia como realmente, y les proporciona su sustento. Mas cuando se separa de ellas, éstas se matan unas a otras y se muerden hasta devorarse mutuamente por no hallar qué comer. Mas ahora, una vez que el hombre ha trabajado la tierra, han encontrado su sustento. 59 Si alguien, después de bajar a las aguas, se ir de ellas sin haber recibido nada y dice, soy cristiano, este nombre lo ha recibido, solo, en préstamo. Mas si recibe al Espíritu Santo, queda en posesión de, dicho, nombre a título de donación. A quien ha recibido un regalo nadie se lo quita, pero a quien se le da un préstamo, se le reclama. 60 Lo mismo ocurre cuando uno ha sido, en un misterio. El misterio del matrimonio, es, grande, pues, sin él, el mundo no existiría. La consistencia, del mundo depende del hombre, la consistencia, del hombre depende del, matrimonio. Reparad en la unión, sin mancha, pues tiene, un gran, poder. Su imagen radica en la polución, corporal. 61 Entre los espíritus impuros los hay machos y hembras. Los machos son aquellos que copulan con las almas que están alojadas en una figura femenina. Las hembras, al contrario, son aquellas que se encuentran unidas con los que están alojados en una figura masculina por culpa de un desobediente. Y nadie podrá huir de estos espíritus, si se apoderan de uno, de no ser que se esté dotado simultáneamente de una fuerza masculina y de otra femenina, esto es, esposo y esposa, provenientes de la cámara nupcial en imagen. Cuando las mujeres necias descubren a un hombre solitario se lanzan sobre él, bromean con él, y, lo manchan. Lo mismo ocurre con los hombres necios, si descubren a una mujer hermosa que vive sola, procuran insinuarse e incluso forzarla con el fin de violarla. Pero si ven que hombre y mujer viven juntos, ni las hembras podrán acercarse al macho ni los machos a la hembra. Lo mismo ocurre si la imagen y el ángel están unidos entre sí, tampoco se atreverá nadie a acercarse al hombre o a la mujer. Aquel que se ir del mundo no puede caer preso por la sencilla razón de que, ya, estuvo en el mundo. Está claro que este es superior a la concupiscencia, y al miedo, es señor de sus, y más frecuente que los celos. Mas si se trata de, lo prenden y lo sofocan, y cómo podrá, huir de, y estar en condiciones de. Con frecuencia vienen, algunos, y dicen, nosotros somos creyentes, a fin de escapar de, y, demonios. Si estos hubieran estado en posesión del Espíritu Santo, no se les habría adherido ningún espíritu inmundo. 62 No tengas miedo de la carne ni la ames, si la temes se enseñoreará de ti, si la amas te devorará y te entumecerá. 63 Os está en este mundo o en la resurrección o en lugares intermedios. Quiera Dios que a mí no me encuentren en estos. En este mundo hay cosas buenas y cosas malas, las cosas buenas no son las buenas y las malas no son las malas. Pero hay algo malo después de este mundo que es en verdad malo y que llaman el intermedio, es decir, la muerte. Mientras estamos en este mundo es conveniente que nos esforcemos por conseguir la resurrección para que, una vez que depongamos la carne, nos hallemos en el descanso y no tengamos que ir errando en el intermedio. Muchos de hecho yerran el camino. Es, pues, conveniente salir del mundo antes de que el hombre haya pecado. 64 Algunos ni quieren ni pueden, otros, aunque quieran, no les sirve de nada, por no haber obrado. De manera que un simple querer los hace pecadores, lo mismo que un no querer. La justicia se esconderá de ambos. El querer es el obrar, no. 65 Un discípulo de los apóstoles vio en una visión algunas personas encerradas en una casa en llamas, encadenadas, con grillos de fuego y arrojadas en un mar de fuego. Y decían, agua sobre. Mas, estos, replicaban que, muy en contra de su voluntad, no, estaban en condiciones de salvarlas. Ellos recibieron, la muerte como, castigo, aquella que llaman, tiniebla, exterior, por, tener su origen, en el agua y en el fuego. 66 El alma,
y el Espíritu han llegado a la existencia partiendo de agua, fuego y luz, por mediación, del Hijo de la cámara nupcial. El fuego es la unción, la luz es el fuego, no estoy hablando de este fuego que no posee forma alguna, sino del otro cuya forma es de color blanco, que es refulgente y hermoso e irradia, a su vez, hermosura.